Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos los que nos ven o nos escuchan en cualquier horario a este ministerio evangelístico denominado Cristianismo Bíblico Radical. Bendiciones millones para todos ustedes. Que el Dios de paz que resucitó a Jesucristo entre los muertos te bendiga a ti y a mí en esta hora. Amén. Yo soy Jorge García, evangelista por la gracia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que nos amó y se entregó a sí mismo por todos nosotros. Título de este mensaje: ¿a dónde vamos al morir? ¿Qué dicen las Escrituras o la Biblia? ¿A dónde vamos al morir? ¿Qué dice la Biblia? Inicialmente, es importante decir que este es un tema de alta relevancia tanto para cristianos como para no cristianos. Porque han salido muchas corrientes filosóficas y sectas que afirman cosas que no dice la Biblia, que no dice la palabra de Dios. Por ejemplo, los testigos de Jehová y muchas otras. Precisamente para eso es este estudio. Lo primero que tenemos que decir es que no todos vamos al mismo lugar. Ni esto era antes, ni tampoco lo es ahora. Vamos a decir que el morir también se puede relacionar con dormir. Igualmente es lo mismo decir que dormir es morir. Porque para Dios todos estamos vivos. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Asimismo, miremos lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 8. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Sí se dan cuenta? Lo que muere al morir es el cuerpo físico. Porque ciertamente vamos a estar presentes en el Señor. Como bien sabemos, nosotros somos un ser que tenemos cuerpo, alma y espíritu. Tocante a los lugares, en el Antiguo Testamento había un lugar denominado el Sheol en hebreo. ¿Qué significa lugar a donde iban los muertos? Pero este lugar tenía dos compartimientos. En hebreo, Kehinón, que era lugar de tormento, y Shek, en hebreo, Abraham, el seno de Abraham o el paraíso. Miremos algunas escrituras. Números capítulo 16, versículos del 33 al 34. Números 16, del 33 al 34. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron, mucha atención, descendieron vivos al Sheol. ¿A qué parte pudo haber descendido Coré y su gente? Ciertamente no al seno de Abraham, sino al otro lado, que es el Kehinón en hebreo, o lugar de tormento, o en español, el infierno.
Antes de que el Señor Jesucristo muriera en la cruz y resucitara, todavía existía ese Seol con dos compartimientos. Miren lo que le dijo al ladrón en Lucas capítulo 23, versículo 42 al 43. Lucas 23, del 42 al 43. Y dijo a Jesús, el ladrón: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El ladrón se estaba aproximando al futuro, estaba mirando hacia el futuro. Sin embargo, la respuesta de Jesús es: de cierto, versículo 43, de cierto te digo que hoy, no mañana, ni cuando yo venga en mi reino, sino hoy que tú mueres, estarás conmigo en el paraíso, o el seno de Abraham. Que, como les dije, el Sheol, antes de la muerte y resurrección de Jesús, tenía dos compartimientos que era donde iban todos los muertos, pero unos iban al Gehinón, o al lugar de tormento, los que no aceptaban por fe a Dios, y los otros iban al seno de Abraham, o paraíso, a donde iban las almas, a un lugar muy hermoso y muy pacífico, a estar al lado del padre Abraham. Lucas capítulo 16, del versículo 19 al 31, nos narra una historia del Señor Jesús, la cual no es una parábola, como dicen los sectarios testigos de Jehová, para sustentar sus falsas doctrinas, sino que es una historia real que sí sucedió y que Jesús fue testigo de eso, como Dios. Como les dije, esta no es una parábola, ni es una historia figurativa, ni es una alegoría, como muchos afirman, sino que es una historia real debido a la forma como Jesús la narra, dando ejemplo de que este fue un hecho verídico. Leamos. Lucas capítulo 16, específicamente desde el 23 al 24. Sabemos que Lázaro murió y fue llevado por los ángeles al otro lado de el Sheol, que, como les dije, se dividía en el Antiguo Testamento en dos compartimientos o en dos partes. El lado de los justos era seno de Abraham, y el otro lado del Seol era Gehinón en hebreo, y en español infierno, y en griego Hades. Y mire lo que le pasó al rico, versículo 23. Y en el Hades en griego, o Gehinón en hebreo, o infierno en español, es decir, ¿dónde estaba el rico? En el otro lado, en el lugar de tormentos. ¿Y qué dice? Precisamente dice, estando en tormentos, ¿qué fue al lugar de tormentos? El alma. ¿Y qué hizo el alma? Primero, tiene ojos y estaba sufriendo y vio a Abraham, y el alma dijo, no era el cuerpo, no era el espíritu, era el alma, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que tome en su dedo agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Sí se dan cuenta? Antes de la resurrección del Mesías o de Cristo, las personas que morían iban a un lugar de dos divisiones llamado Seol. Y estas dos divisiones, una se llamaba Gehinón en hebreo,
Hades en griego, infierno en español, a donde fue el rico, donde estaba en tormentos. Y Lázaro fue al otro lado, que es el seno de Abraham o paraíso. Jesús descendió al Seol, específicamente al Gehinón, a predicar a los encarcelados. ¿Listo? Hechos 2:27. Porque no dejarás mi alma en el Hades y a tu santo ver corrupción. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 18 al 19. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 18 al 19. ¿Están allí conmigo? Dice lo siguiente: Asimismo, Cristo padeció una sola vez por los pecados de todos, de toda la humanidad, de toda la raza humana, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo en verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y en el espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. Leamos el 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca para las personas. ¿Sí se están dando cuenta? Por otro lado, la palabra dormir no significa en ninguna manera que el alma duerme al salir del cuerpo, sino que sigue viviendo en otro plano diferente al físico. Por eso Jesús le dijo a Jairo que su hija no estaba muerta, sino dormida. Lucas 8, 52 al 53. Lucas 8, 52 al 53. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo: no lloréis, porque ella no está muerta, sino dormida. Por tanto, la palabra dormir y morir es similar, porque como lo dije, para Dios todos estamos vivos, porque nuestro Dios es un Dios de vivos, no de muertos. También hay otras partes donde la escritura relaciona morir con dormir o con un sueño. Y este dormir significa que sigues viviendo, pero en un plano diferente al material. ¿Sí están aquí conmigo? ¿En qué partes de la escritura dice eso? Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Mucha atención. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para confusión perpetua. ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesús resucitó, ya no había necesidad
de que el seno de Abraham estuviera, porque en la fe en Cristo ya todos podían ir al cielo. Mateo 27 del 52 al 53. Mateo 27 del 52 al 53. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después, no antes, después de la resurrección de él, mucha atención, mucho cuidado con esto, vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Y cuando el Señor ascendió al cielo, ascendieron todos con él. Es decir, si hoy morimos, ¿a dónde vamos los que creemos en el Mesías, los que creemos en Jesucristo, los que hemos aceptado su sacrificio? Ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. Directamente vamos a estar en su presencia. Porque ya el camino antiguo fue transformado por el Señor Jesús cuando resucitó de entre los muertos. Tenemos camino directo al cielo por medio de Jesucristo. Amén. Cristo fue el primero, y los que fueron resucitados como primicias para él fueron estos. Y luego los que son de Cristo en su venida, como lo dice el apóstol Pablo. Por tanto, actualmente ya no vamos al seno de Abraham los que hemos creído en Dios Todopoderoso y en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque ese lugar se desocupó en la resurrección de Cristo, cuando Él llevó cautiva la cautividad. Cuando Jesús resucita entre los muertos, se lleva a esas almas resucitadas al cielo. Por tanto, después de Cristo, todos los que lo aceptamos, vamos directamente al cielo. Seguimos con los dormidos. Primera de Tesalonicenses 4, capítulo 14 al 15. Primera de Tesalonicenses 4, del 14 al 15. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios con Jesús. Mucha atención con estos términos. Así también traerá Dios con Jesús. ¿Desde dónde los traerá? ¿Y a quiénes traerá Dios con Jesús? ¿Y cuándo, en qué evento los traerá? Oh, yo siento gloria aquí. ¿A los qué? A los que durmieron. ¿Están dormidos? ¿Por qué? Porque están vivos, aunque estén muertos. Gloria, aleluya. Están vivos para Dios, aunque estén muertos físicamente, para el plano material. ¿Nunca murieron? No, porque para Dios todos están vivos. Por eso Él los traerá para que sean resucitados. Amén. Primera de Corintios 15, 51. Primera de Corintios 15, 51. He aquí os digo un misterio. No todos, ¿qué? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Estos que duermen están muertos? ¿O el alma duerme, como dicen los testigos de Jehová? No. Están vivos en la presencia de Dios. Y para que puedan ser resucitados, el alma que se va a unir con el nuevo cuerpo glorificado tiene que salir, porque el alma va a ser espiritual con el nuevo cuerpo resucitado, glorificado, que vive eternamente al lado de Dios. Y de hecho, el alma, tanto de los que no aceptaron a Dios ni a Jesucristo como de los que sí, tiene conciencia, habla, ve, como en el caso del rico que decía, hablaba y clamaba y sufría, así como en el caso de los justos. Como lo vemos en Apocalipsis capítulo 6,
versículos del 9 al 11. Esto derriba por completo la teoría errónea y el espíritu equivocado de los que se hacen llamar testigos de Jehová. Apocalipsis 6, versículos del 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las ¿qué? Según ellos el alma está dormida, pero acá me dicen que están vivas. En un plano distinto al físico, sí, pero están vivas en alguna parte. Vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos, ¿sí se da cuenta? ¿Estaban durmiendo? Sí. ¿Estaban vivos? Sí. Porque Juan vio que las almas. ¿Y qué pasaba con esas almas? Por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, versículo 10. Y clamaban, o sea, ¿las almas hablan? Aquí dice que sí. Diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Dios Todopoderoso y Eterno, no juzgas y venga nuestra sangre? ¿Se acordaban de algo de lo que les había pasado en su vida pasada? Sí, aquí dice que se acordaban. ¿Sí se está dando cuenta? Entonces, el hecho de morir no significa que vamos a estar ahí dormidos siempre, sino que vamos a estar vivos en un plano espiritual distinto al material, porque lo que queda en el plano material es solo el cuerpo físico material. Pero como hemos visto, lo que continúa viviendo, es decir, el alma que puede hablar, que puede sentir, que puede expresar, como lo vimos en el caso de el rico y Lázaro, y en el caso de las almas que vio Juan, siguen viviendo. Amén. En Apocalipsis igualmente dice que en el juicio final, vamos a ver, el Seol o infierno será vaciado, es decir, que el Señor Jesús amplió después de su resurrección solo el seno de Abraham para ser llamado cielo. Pero el Seol, o el lugar de condenación, el lugar de sufrimiento, el lugar de tormento, quedó allí y se amplió como Seol. O sea, estaba el Gehenna o el Gehinón, el lugar de condenación o de tormento, pero se amplió al Seol. O sea, allí van muchas almas. Pero este será desocupado el día del juicio, y todas las almas serán sacadas del Gehinón o del infierno o del lado de tormento para el juicio. Y luego del juicio para su segunda muerte. Apocalipsis 20. Apocalipsis 20 para finalizar. Versículo 13 al 15. Y el mar entregó los muertos que había en él. Mucha atención. Y la muerte, ¿y qué más? Y el Hades, ¿de qué Hades estamos hablando? Pues del otro lugar que es el mismo lugar de tormento, o Gehinón en hebreo, o infierno. Aquí está diciendo Hades en griego, pero es lo mismo que infierno. Entonces, el infierno entregará a los muertos. ¿Estaban muertos realmente? Murieron físicamente para esta tierra, pero estaban vivos en su alma, en el lugar de tormento. Y el Hades o el infierno los entregará para juicio. ¿Listo? Dice que fueron juzgados según sus obras. Y la muerte y el Hades, o sea, que este lugar
que se amplió luego de la resurrección del Señor Jesús, porque el Señor Jesús se llevó a todos hacia el cielo directamente, porque ahora tenemos camino directo al Señor Jesús para que cuando los que creemos en Él muramos, estemos delante de Él en su presencia para luego ser resucitados y vivir en su presencia. Acá dice que estos serán resucitados, serán revividos, por decirlo así, para la segunda muerte. Pero que también el lugar de tormento o el Hades o la otra parte, el otro compartimiento del Seol, que es el infierno, será lanzado al lago de fuego. Y el que no se halle inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Entonces eso quiere decir que ninguno se encontró escrito en el libro de la vida del Cordero.